acción colectiva está definida por el comportamiento de varias personas, mínimo en un número de 36. No me pregunten por qué dice 36, porque mi pregunta es, ¿y por qué no 35 o 37? Pero ellos dicen eso, que buscan un objetivo común y que desarrollan unas acciones, hasta allí acción colectiva. Y uno dice, pues sí, más o menos recoge lo que aquí hemos señalado. Debe haber un objetivo común, sí, porque si no, no hay acción colectiva. Quienes están en un paradero, en un número de 40, pueden tener el objetivo común de montarse en bus, pero no hay acción colectiva porque de alguna manera no hay un repertorio común definido, ¿sí?, que lo lleve. Pero lo de la misa, yo creo que allí empieza a configurarse una acción colectiva. Tienen un objetivo común, alimentar el espíritu independientemente. No me voy a meter, digamos, en la parte religiosa, ¿sí? Y hay unos repertorios de acción con un inicio y un final. Nadie se queda en misa diciendo sigo en misa, después de que el cura les ha dicho podéis ir en paz. Allí terminó esa acción. Digamos, una acción colectiva más estructurada, cualificada, por decirlo de alguna manera, además de un interés común, tiene unos elementos simbólicos articuladores muy importantes. Por ejemplo, así Eva, antes de convertirse en un colectivo, que desarrollaba acciones colectivas, gana fuerza cuando este lapicito así se popularizó. Y así no se diga nada más, sino que se muestre este símbolo. Ese elemento simbólico empieza a identificar una acción colectiva de un sector específico, no del mundo, de un colectivo específico del magisterio. O sea que, además del objetivo, viene un elemento de identidad simbólica. Pues, tienen objetivos comunes que entre más se expliciten, ojo, mayores posibilidades de identidad colectiva pueden dar. Entre más difuso esté el objetivo, menos efecto, dinámica, potencialidad tiene una acción colectiva. Entre más se expliciten, más posibilidad tiene, digamos, de éxito una acción colectiva. Dos, entre más se incorporen los elementos de orden simbólico a la acción colectiva, más posibilidades identitarias también puede tener dentro de un grupo. Por ejemplo, bueno, eso agrupó el saludo, lo simbólico, ¿sí?, genera, digamos, fuerte cohesión para la acción política, para la acción colectiva. Hay acciones colectivas que se comportan, o más bien, hay acciones colectivas que se comportan como partidos políticos. Un partido político es una expresión de acción colectiva, que gana la estructura de partido político. Un sindicato no es un partido político, pero es una expresión de acción colectiva. Y la pregunta es, ¿por qué este sindicato o por qué nuestro hermano del Cauca se comporta como partido? Azoinca se comporta como partido, lo afirmo, no lo pregunto. Es un sindicato. ¿Y por qué esa acción colectiva se comporta como un partido? Sin serlo, porque un sindicato no es un partido político. De hecho, le llaman fuerza política. ¿Qué caracteriza a un partido político en términos de su naturaleza? Una identidad ideológica. No puede haber partido que no tenga ideología. Entre más laxa sea el elemento articulador ideológico, más laxo es el partido. Más laxo es el partido. Entre más definida es la guía, como le llaman canónicamente, la guía ideológica, pues obviamente el comportamiento de ese partido es más claramente definida. Yo no sé si más radical o no, pero más claramente definida sí. Por ejemplo, para una estructura conservadora es claro
que por encima de cualquier elemento está la defensa del catolicismo, de las costumbres católicas, apostólicas y romanas. Estoy hablando del conservatismo italiano. ¿Y qué otro elemento define un partido? Lo ideológico, ¿qué más? La estructura. La estructura. Una organización. Y una estructura claramente definida. Una forma como manejarían la democracia, como dicen también canónicamente, hacia adentro. Es decir, la interpretación de la democracia hacia afuera, de alguna forma se reproduce en la estructura de democracia hacia adentro. Y por eso un partido tiene una estructura, no una única determinada, pero hay una estructura, una jerarquía. Esa jerarquía puede ser más plana o más vertical, dependiendo de la postura política e ideológica del partido. Y un partido político, además de una guía ideológica, de una estructura política, debe de tener unos referentes de orden, de concepción de poder claramente definidos. No hay un partido que no asuma una postura de poder claramente definida. Era parte de lo que señalábamos la vez pasada en relación con las visiones. De manera general, por eso Azoinca, esto no lo digo para tener una referencia cercana a lo que muchos de ustedes conocen. Esta es una de las grandes dificultades de nuestros hermanos de Azoinca. Es una desviación. En estricto sentido es una desviación del sindicalismo. Monten un partido político aparte, háganle. Pero un sindicato empieza a tener serias dificultades de democracia hacia adentro, cuando, siendo un sindicato, se comporta como un partido político. No estoy hablando de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero empieza a tener dificultades, digamos, en su dinámica. Escuchaste ahorita hablar de una disciplina militante. Eso lo hace alguien que milite en un partido. Quien no tenga militancia en un partido no debe disciplina militante. ¿Por qué? Porque la disciplina militante es típica de los partidos políticos, es decir, encarne una visión política de poder, encarne una ideología y encarne una estructura. Si del Partido Conservador, supongamos, sale alguien a decir: yo apoyo a Petro porque Petro encarna bla 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 del Partido Conservador, sale la comisión de ética del Partido Conservador y le dice, lo expulsan. ¿Y por qué lo expulsan? Porque está violando la estructura interna, tanto de democracia, porque un militante o ese tipo de pronunciamiento solo estaría dado para el vocero, el presidente, quien esté embestido con ese poder dentro de la estructura del partido. Perdóname, todo este tipo de cosas tienen que ver con la democracia interna. ¿Quién es el secretario? El Partido Comunista no tiene presidente, tiene secretario o secretaria. Bueno, no, yo no creo que han habido secretarias, ¿no? Secretarios. Sí, pero no está impedido, digamos, no hay por ahí, no podrán ser porque somos machistas, no, pero hasta ahora no lo han habido. Pero las construcciones. Pero eso juega. En el Partido Liberal hay presidentes. ¿Y cómo se llega a ser? Empieza a hablar del tipo de democracia, no que se piensa, que se ejerce. Entonces, eso tiene que ver con la democracia. ¿Por qué en un sindicato tendría que marcar, pues obviamente hay algunas cercanías, pero también diferencias? El tipo de democracia que piense así Eva tiene que mostrarse en la cotidianidad y en su estructura interna. Es una mezcla. Esa es la característica de los movimientos. Pero no la puedo identificar. Eso, esas caras que uno ve aquí para como... De hecho, hay gente que no se lo ha preguntado, pero el liberalismo es claro, ¿sí? Y el conservatismo es claro.
porque son un partido del Partido Comunista, es claro. El Polo Democrático es presentado como un partido. El partido, de hecho, en las elecciones se presenta, o en la registraduría, Partido Polo Democrático. Pero en estricto sentido es un movimiento, porque convergen, esto lo saben ustedes, lo comentamos hace varias ocasiones, tiene tres grandes patas. La pata del Frente Social y Político, que es un sector, o era el sector de izquierda, la pata de Fajardo y Verdes y el alcalde, el gobernador de Nariño y Huila, y en la pata de Unidad Democrática y todo este tipo de cosas, digamos tres grandes patas. Claro, eso estaba entrada por el Frente Social y Político. ¿Cómo? Más patas y le cayeron. Yo creo que siguen allí de alguna forma, porque lo que expresa Alexander Castilla es más dinámica Frente Social y Político, ¿sí? El Moir. Lo que expresa Moir venía de la UD, de esa articulación que había hecho Frente Social y Político más la bancada, ¿sí? En donde entraba Moir y el movimiento indígena y popular, y ahí entraban ellos y ahí están presentes, digamos. Moir nunca fue Frente Social y Político, ¿sí? No entraron, no estuvieron allí, no. Ellos no quisieron estar. ¿Quiénes salen de allí? Salen los Verdes, los que eran verdes. los verdes y la línea Garzón, tanto Angelino como Lucho Garzón. ¿Sí? Lucho Garzón fue el primer presidente, ¿sí? Y sale de allí y todo este tipo de cosas, y ellos hicieron parte, digamos, de esa dinámica, pero es un movimiento, así a vuelo de pájaro, miren, tres grandes. ¿Y qué hace María Emma Mejía? Pues María Emma Mejía también fue Polo Democrático. Clara López. ¿Sí? Clara López fue. Es un movimiento. Y cuando quienes éramos del Frente Social y Político dijimos, entramos allí para hacer ¿qué, William? ¿Cómo entramos para hacer en el Polo Democrático? ¿Una qué? Una tendencia. Una tendencia de izquierda, run. ¿Y qué es una tendencia en un movimiento? Alguien que marque una visión política, ¿sí? Marque una visión política para el comportamiento político. Es una acción colectiva, sin lugar a dudas. La estructura es más laxa que la del partido, ¿sí? Cojan la uña la estructura del Polo Democrático en el Valle del Cauca, que es la más organizada a nivel nacional. ¿Sí? No, entró allí, ¿sí? Pero digamos lo que a resaltar es que en general la estructura de los movimientos es más laxa. Otra acción colectiva. Hay diferentes acciones políticas que, siendo acciones colectivas por el impacto político, no son ni movimiento porque se diluyen y obviamente no llegan a ser un partido político, ¿sí? Tomemos la movilización monumental, que sin lugar a duda lo fue por su cantidad, del 8 de febrero del 2008. 1 millón de personas manifestándose. ¿Fue una acción política? Sí. ¿Se acuerdan de esa movilización? Por la paz, contra la FARC, la movilización de la derecha. La movilización de la derecha. ¿Fue una acción política? Sin lugar a dudas. Acción política tiene todas las características de una acción colectiva, un objetivo común. Que allá la gente no importa si le pagaron o no, pero finalmente la gente se puso una camiseta y dijo, y ahorita lo vamos a ver, ¿qué las motivó? Esa es otra cosa, ¿sí? Yo, no, a mí con tal de que me paguen y yo me den mi día, no me importa la conciencia de clase, esa es otra discusión, ¿sí? Que va a jugar un papel importante, sí, pero hay diferentes acciones políticas que son acciones colectivas, que no son un movimiento político y que obviamente no lograrán llegar. La MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, se mantuvo más en el tiempo, pero
llegó a ser un movimiento político. ¿Qué es la MANE hoy? Nada. Desapareció. Un muchacho. Un man. Ah, sí, y fue importantísimo, con un eslogan grande, ojo, juntó derecha e izquierda. Rebotó estudiantes. Esto fue un fenómeno muy interesante. La MANE juntó a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Con un eslogan: no a la reforma de la ley 30. ¿Dónde se dividió? Cuando un sector de la MANE saca la consigna: ojo que está apareciendo un tercer factor importantísimo para las acciones colectivas, los eslogan de lucha o los eslogan políticos. Eso no es porque sí. A la MANE la junta, no a la reforma de la ley 30, pero cuando al interior de la MANE aparece un colectivo, unos colectivos que dicen ni reforma ni ley 30, ese eslogan, esa consigna, como la trabaja Charles Tilly, ¿sí?, encarna toda una visión política. ¿Y qué dice este movimiento? Este movimiento dice: a nosotros no nos interesa la ley 30, a nosotros no nos interesa que la ley 30 no se reforme, a nosotros nos interesa desmontar la ley 30. Bueno, desaparece la MANE y ese colectivo quedó a nivel nacional y es lo que hoy se llama identidad estudiantil. Agremiaciones, y entonces aquí ya entramos más en detalle con... También es una acción política, perdón, una acción colectiva, como lo decíamos ahora. Y hay diversos tipos de agremiaciones. Y allí es donde caben los sindicatos. Históricamente, pues el sindicato es eso. Es una agremiación, es un gremio. ¿Legal? Legal. Cuando un sindicato se convierte en una agremiación clandestina, pues entra en otra naturaleza, y también por las circunstancias políticas, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, el sindicalismo es una acción legal, constitucionalmente reconocida. Casi que los estatutos de un sindicato a otro no cambian mayor. ¿Qué defienden? Los intereses de un gremio. Por eso FENALCO también es un gremio. Por eso hay sindicatos de los sectores industriales. Se comportan como sindicato. Los cacaos, el sindicato antioqueño. ¿Cuál es la diferencia entre el sindicato antioqueño y otro sindicato? Los intereses. Pero se comporta como los intereses. El poder, claro, el poder, ¿sí? Los intereses. Pero lo que quiero significar es que defienden intereses de agremiaciones. Y aquí empiezan a jugarse en relación con otro tipo de dinámicas de acciones políticas como los partidos, etcétera, ¿sí? Porque claro, quienes hacen parte de esos sindicatos también hacen parte de partidos políticos o de movimientos políticos, como acá. Esto lo planteo en esos términos es porque hay veces pareciera ser que nosotros nos leyéramos de una forma y que los demás, lo que llamamos los otros, fueran diferentes a nosotros. No, ahí, pero tienen el poder efectivamente, ¿sí? Pero quienes hacen parte del sindicato antioqueño hacen parte del Partido Liberal, Conservador, de la U, no hacen parte del Foro Democrático, sin lugar a dudas, ¿sí? No hacen parte. Esto lo digo porque pues también toca en ocasiones tomar decisiones y la persona verá qué decisión. De los movimientos sociales, el Congreso de los Pueblos está aquí. Es una expresión de los movimientos sociales, pero tiene forma de movimiento político. Esa es la complejidad de nuestro país. Marcha Patriótica es expresión de movimiento social, pero tiene forma y comportamiento de partido y de movimiento. Y digo de partido porque tiene una presidencia. Y las decisiones, cuando uno quiere hacer alianzas con la Marcha Patriótica, uno habla con la dirección y ellos toman decisiones, es rápido. Con el Congreso de los Pueblos nadie puede tomar decisiones rápido.
Porque la forma como se comportan, por ejemplo, ellos no tienen una estructura de dirección. No hay dirección, de hecho. No hay dirección ni a nivel nacional ni a nivel de regiones. Pero operan. Eso es lo interesante. ¿Tienen vocerías? Sí. Pero los voceros son portavoces de las decisiones colectivas, pero no asumen posiciones unilaterales. En decisiones estratégicas tienen que esperar a la comisión política. Y entonces en la coyuntura, pues en la coyuntura van despacio y van haciéndole allí el quite, el quiebre. Y hay algunas decisiones que consultan y este tipo de cosas y tal, pero frente a la urgencia, pero en general, digamos, ese es el comportamiento. Es una expresión de movimiento social, de múltiples movimientos, ¿sí? En donde participan partidos políticos, sí. Del movimiento social, Congreso de los Pueblos hace parte una expresión de partido, que es PUP, Poder y Unidad Popular. ¿Se comporta como partido? Sí. De Marcha Patriótica, que es una expresión de movimiento social, ¿hace parte de partidos? Sí. El Partido Comunista. ¿Sí? La Juventud Comunista. La UP también. La UP. Bueno, la UP se ha venido tirando más hacia el Congreso de los Pueblos de hace en algunas regiones. El M19 está muy pegado a Congreso de los Pueblos, aquí en el suroccidente. Si tú le preguntas cuál es la guía de Congreso de los Pueblos, guía ideológica, no la tiene. Que recoge experiencias de atrás, sí. Tanto en Marcha Patriótica como en Congreso de los Pueblos. Aquí están casi todo el espectro del Frente Social y Político, de Aluchán, ¿sí? Algún sector del PST, ¿no? Más la línea anarquista. De los repertorios de los sindicatos, ¿quién quiere leer, por favor? Los repertorios de los sindicatos en regímenes de alta capacidad y democracias son más flexibles, institucionales y no violentos, pero además cosmopolitas, modulares y autónomos en el sentido de que pueden utilizarse en diferentes espacios sociales, con fines distintos y sin necesidad de mediaciones entre los manifestantes y las autoridades. ¿Cuál es la palabra clave allí en ese? Los regímenes de alta capacidad y democracia, de alta democracia. ¿Por qué a uno lo echan aquí en Colombia por ser sindicalista? Ya es legal. Totalmente legal. Montamos el sindicato en la San Buenaventura y era un sacrilegio. Al otro día ya echaron a las primeras personas. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, porque esta democracia es totalmente restringida. En una democracia liberal no hay problema que haya sindicatos. Acabamos de compartir con unos alemanes y ellos se ríen nosotros luchamos por lo que ellos... de las cosas que pasan aquí. Preguntas de compañeros nuestros como, ¿y ustedes, no, el sindicalismo allá, no te matan por hacer sindicalismo? Pero por eso no te matan. Es que ese es el tema. Por eso digo que es más que una acción colectiva. Porque lo que muestra el sindicalismo aquí en Colombia es la restricción de la democracia. Porque si aquí hubiera una democracia meridianamente liberal, no pasaba
no había no, ¿será que me van a echar? ¿Será que me van a matar? ¿Será que me puedo sindicalizar sin que me pase nada? Novelli plantea un texto en Inglaterra y un trabajo en el que recoge la realidad del sindicalismo en Colombia, y al 2000, creo que fue al 2013, el 60% del 100% de los asesinados en Colombia, de los sindicalistas asesinados en Colombia, son del magisterio. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Esto encarna efectivamente que el comportamiento del sindicalismo no es solo un problema de reivindicación, sino que la reivindicación arrastra una denuncia de orden político. Por eso quería darle esta perspectiva al debate sindical, y no pues la clásica de la línea de tiempo. Pero además, el que ustedes hayan decidido formar este sindicato con estas características, eso aumenta la complejidad de este sindicato, porque no solo pone en evidencia toda la estructura del tipo de democracia que tenemos, sino que busca construir un tipo nuevo de relaciones que no debería tener ningún problema. ¿Saben quiénes dan la plata para la formación sindical en Europa, en todos los países de Europa? ¿Quién la da? El patrón. ¿Quién lee aquí, por favor? Los sindicatos, como un tipo de acción colectiva, presentan un ciclo de vida que puede ser breve o prolongado. Pueden ser como esa copa de nieve que al desprenderse llega a formar una luz, o como aquellas cristalinas aguas que brotan de una fuente y que recorren mansamente su camino hasta llegar al arroyo, río o lago. No es del todo mío, es tomando de alguna forma una paráfrasis de Gramsci, ¿sí? En donde en general el ciclo de vida de estas acciones colectivas en las que están los movimientos sociales efectivamente no son perennes. ¿De qué depende la vitalidad y la vida de un sindicato? De los elementos que dijimos al inicio: la identidad, ¿sí? El elemento simbólico, la identidad política. Por eso es el cuento de que no nos metamos en ese tema de lo político, porque es que ahí nos partimos. Al contrario, si no nos metemos en el tema de lo político, nos partimos, porque es precisamente el elemento identitario, simbólico, político, el que nos da la posibilidad de tener una permanencia en el tiempo. Esa es la tesis que está planteada allí. Lo que pasa es que yo observo, profe, que de alguna manera prolongarte en el tiempo cuando logras identidad política, cuando logras identidad simbólica, eso te va generando una identidad y unos intereses efectivamente. Decíamos en las primeras reuniones de ASIEBA, si yo pongo el objetivo muy largo, eso me va hasta la transformación del socialismo. No, ASIEBA no va a hacer eso. Entonces, ¿se acuerdan? No nos metamos en eso. muy ideológico. Pero si lo pongo muy acá, pues lo cumplí ya. El No. que mira lejos avanza. No, esa es como la canción de Silvio Rodríguez, o como el dicho hermoso popular de los campesinos: ni tanto tan cerquita que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni poco, pero lo alumbre. Entonces yo no puedo plantearme un objetivo estratégico muy general hasta la toma del poder. No, eso no lo va a hacer ASIEBA. Pero ASIEBA sí puede ayudar a la transformación social desde un gremio que es el sindicato magisterial. A medida que articulo y unifico, yo voy a tener una unidad de cuerpo, es lo que finalmente llaman esa unidad de cuerpo, que no es otra cosa que la identidad y el responder a un eslogan. Lo trabajábamos la vez pasada, el sujeto histórico, donde habría un sujeto que se tomaría el poder.
Y ese sujeto histórico era la clase obrera, ya lo vimos, tal, con una vanguardia de la clase obrera, perdón, el proletariado con una vanguardia que era la clase obrera. En la vanguardia del proletariado era la clase obrera, que se tomaba el poder. Había otra gramática que nos diría de unos sindicatos que no buscan tomarse el poder, unos sindicatos que buscan defender o buscan derechos en el marco del orden constituido. Y estos sindicatos dicen, a mí no me venga con el cuento de lo político. Nosotros no buscamos ni tomarnos el poder, ni no tomarnos el poder, ni comérnoslo. No nos interesa. Me interesa que me respondan por lo mío. Y casi que con esa palabra, por lo mío. Debe mi dotación, debe mi Aumento salarial. al aumento. Y bonificaciones. Y eso tiene que ver con el repertorio de lucha, indiscutiblemente. Poco trabajo. La vuelta por este lado para hablar del sindicalismo clasista o no. Es que a mí no me hace clasista para graficarlo y jodernos la vida de tatuarme aquí al Che Guevara, aquí a Camilo, por aquí a Lenin, Stalin y tal. Eso no me hace clasista. O sea, ir con las banderas rojas. Eso no hace clasista. Asieva no es clasista porque tenga estos asientos rojos. No. Asieva es clasista en un debate que no tiene por qué tenerlo resuelto todavía. Pero lo que no puede soslayar es no asumirlo. Y es el tema de tipo de poder que quiere. El que llegue a Asieva buscando solo defender los derechos en el marco del orden constitucional instituido con la Cartica y todo este tipo de cosas, creo que su mejor sindicato, con todo respeto, es el SUTEP. El que desea y no tiene ningún problema. Donde no le jodan la vida, donde no lo pongan a discutir de democracia interna, aguardiente cada año. y todo ese tipo de cosas. Hay sindicatos que dicen, nos tomamos el poder, ellos tienen una responsabilidad. Y hay otra lógica de acción colectiva sindical que dicen, construimos poder. Construimos poder con otros y otras. Pero entonces, ponerse en una de estas dos lógicas implica asumirse como sujeto histórico. No solo diluirlo en la lógica de Alan Turing y otros, de desmontar el sujeto y volverlo solo actor, porque el sujeto histórico desaparece. Tiene un texto que llama El retorno del actor, para situar ya no a un sujeto de las transformaciones, sino a un actor de las acciones sociales y políticas en el marco de una sociedad sin clases, postcapitalista. Entonces, soy de un sindicato que va más allá de una mera acción política y debería que plantearme como sindicato en dónde estoy en esta lógica. Y esto tiene que ver con la democracia interna, por supuesto que sí. Porque cuando yo me planteo tomarme el poder, esto me marca, de alguna forma me entronca en una perspectiva histórica. Pero el ejercicio hermenéutico que tenemos que hacer como escuela, como dirigentes, ustedes que son dirigentes, es rebasar la anécdota y decir qué es la lógica de poder que se está jugando allí. ¿Por qué es tan funcional aquí y en otros países un tipo de sindicalismo que le entra a jugar a la puerta giratoria? Bueno, acá me puedo sentar y negociar con ellos. Y negocian. Que per se no hay ningún problema, que finalmente es una opción. El problema es si nosotros tenemos ciertas claridades respecto al tipo de poder que estamos encarnando, ¿no? Sí. Esto, para ir al almuerzo, me dijeron que cerráramos
me implica ir más allá de la reivindicación, ¿sí? Y me sitúa en relación con la clasificación de los movimientos sociales, ¿sí? Con perspectivas y tradiciones. ¿Con qué tipo de perspectivas? Con esas que hay veces soslayamos en relación con, si yo me sitúo en un debate de poder, pues yo tengo que tener herramientas para situarme en un tipo de ese debate. Si yo me sitúo en la perspectiva de toma de poder, esto me está diciendo desde dónde tengo que hablar. Si yo me sitúo en la lógica de un poder centrado en el derecho, en el poder constituido, pues también me sitúa en el tipo de sindicato. Y si yo me planteo en esta lógica, ¿qué es eso de construir poder? Es decir, esto no es un solo problema de orden de enunciación. Esto encarna, y allí es donde empieza a irse definiendo qué tipo de sindicato soy. Con los compañeros de Sintranicol, que es de los pocos sindicatos que abiertamente dicen, somos un sindicato clasista. Entonces les molestamos la vida a ellos en espacios de formación diciendo, ¿ustedes por qué son clasistas? Sí, porque somos obreros. Eso no te hace clasista. Yo soy clasista y soy un desempleado funcional, tengo una horita de clase, 1 o 2 cursitos en la del Valle y ya. Entonces no soy clasista por eso. No, el ser obrero no te hace clasista per se. Entonces eso te lleva a un debate de un entronque, de una perspectiva, ¿sí?, epistemológica que te dice, hay unas categorías que te hacen o no clasista. Por ejemplo, la identidad de clase. ¿Y qué es eso de la identidad de clase que está asociada a la visión de conciencia de clase? Sos clase en sí porque sos trabajador, ¿sí?, o sos clase para sí a partir de un ejercicio de mediación. Entonces te tiene que llevar a dejar el lugar común, de ver el reality, de estudiar a leer a Soho, yo qué sé, acuéstate conmigo para que seas más feliz y todo ese tipo de cosas, y las 10 maneras de buscar la felicidad, hermanito, y empiece a leer cosas que te digan frente a eso. Por ejemplo, ¿dónde empieza a estructurarse esa visión de un sindicalismo clasista? No para volverlo una cartilla, pero creo que es la forma de que nos adentremos a lecturas, por ejemplo, como el manifiesto del Partido Comunista, desde una forma, de una perspectiva no sectaria, sino porque ellos hablan, y allí encuentras tus razones para hablar de toma de poder o de clase. ¿Qué es eso de la clase? Porque en el pensamiento crítico, en el pensamiento crítico marxista es donde encuentras esa explicación. Si tú vas a los teóricos liberales, allí no lo encuentras. Tú lees una literatura gustadora de Alain Touraine, tú lees una literatura bellísima de Hobbes, tú lees de Hobsbawm, tú lees una literatura hermosa, por ejemplo, de Mafferson, pero no vas a encontrar esta. Si quieres meterte en esta perspectiva y en la de conciencia de clase y tal, pues hermanito, el viejo Marx. No, que hay que cambiar los discursos. Yo no sé si hay que cambiarlo o no. Porque es posible que el etos posmoderno, que lleva centrado en la fragmentación y en el endiosamiento del individuo maximizado, te esté diciendo, hay que cambiar. Y entonces, esos dinosaurios, no hay que leerlos, ¿para qué? O como le dicen a uno en algunas clases de filosofía, en algunas universidades y colegios, ¿para qué leer a esos viejos? No, a los muchachos hay que ponerlos a leer cosas nuevas, actualizadas. Pero ¿quién va a entender el pensamiento actual si no entiende a los clásicos? Por algo son clásicos. No sé si me haga entender un poco con la figura, ¿sí?,
que adentrarnos en una perspectiva de un sindicalismo clasista nos exige un ejercicio hermenéutico y una toma de posición, no solo de discurso y de hacer, sino de preparación y de lectura, porque pensamos y decimos de alguna forma lo que leemos. Y este sindicato pues tendría que tener, digamos, un acervo de lectura y de ingesta intelectual política que tiene que definir. No porque se la pongan, no se la impongan, sino porque uno diga, compadre, hay que hacerlo por ahí. Con unas teorías que explican de alguna forma por qué nuestro comportamiento colectivo, no hacia afuera, les propongo que no veamos a ningún sindicato de esta puerta para ahí, lo digo muy en serio, y no que lo veamos hacia nosotros, porque es que lo tenemos metido en nuestros tuétanos, en la sangre, en la piel, porque es lo que hemos venido trabajando, es lo que ha venido trabajando la burguesía desde siempre. Hay una teoría anglosajona, más que solo norteamericana, anglosajona en general, que uno podría sintetizar dentro de algo que en los cafés pedagógicos lo trabajamos como la modernidad instrumental. Es típica, digamos, del pensamiento capitalista. Pero para no quedarnos en esa generalidad, quise traer, digamos, 3 referencias a esa perspectiva de 3 tipos de teorías. La teoría de la elección racional, una teoría con una fuerza, no solo teórica, sino práctica, más práctica que teórica, entre otras porque la gente lo practica sin darse cuenta que está en el enmarque de la teoría de la elección racional, la teoría de la movilización de recursos y la teoría de la estructura de oportunidades políticas. Toda esta teoría es una estructura, son las 3 teorías que funcionan en una lógica instrumental, costo-beneficio. De manera general, la teoría de la elección racional, ¿alguien quiere leer? El comportamiento se presenta o expresa a partir de incentivos selectivos, beneficios individuales o sin restricciones, temor al castigo. Esta teoría es muy asociada y muy en la lógica, a todos aquí de seguro son licenciados, licenciadas, y vieron en sus teorías, ¿a qué teórico en psicología? Pavlov. Pavlov, es conductismo. Costo, estímulo, respuesta. Pero aquí no es estímulo, respuesta en la lógica clásica o del condicionamiento clásico o del condicionamiento clásico operante, ¿sí?, de Pavlov y Skinner, sino una relación costo-beneficio. Y esa relación costo-beneficio me lleva a incentivos. Y el sindicalismo opera así. Y el establecimiento sabe muy bien que eso es así. Yo ahora decía, Juan, nos vamos a sentar con los sindicatos y el establecimiento lo tiene claro y le va a decir, oiga, no me joda la vida en esta, y yo le respondo con esto. Y el paro del SUTEF, el acuerdo que se hizo en el 5º piso fue, 5º piso, ¿no?, en Bogotá, que no era el acuerdo oficial porque después suben creo que fue al 7º o 8º, y era allá donde se firmó el oficial, pero el acuerdo, o los acuerdos, se firman a partir de unos beneficios selectivos. Esto no es para todos, esto es solo para ustedes, ¿no? Esto es para ustedes, pero mantengámoslo en silencio. Y el sindicalismo, pero bajémoslo a los individuos. Entonces los profesores hacemos eso en el salón de clase. Usted va a ser mi monitora, yo la llevo bien. Y esa, digamos, ese tipo de estímulos y de incentivos selectivos que no son otras cosas que
los reforzamientos positivos o negativos. Entonces viene la sanción y el castigo. Y nos movemos, digamos, muchos de los comportamientos colectivos nos movemos en esas lógicas, ¿sí? De estímulo-respuesta, de incentivos, de castigos. Y hay organizaciones sindicales que están dispuestas a no estar en antagonismo con el patrón. No quieren entrar en antagonismo con el patrón. Buscan a todas luces, a partir de su comportamiento, no solo ganar el estímulo del patrón, sino no estar en contra de él. Y eso mantiene, digamos, bien a la Un buen ambiente. muy buen ambiente. Hay una cantidad de reforzadores, de elementos que ideológicamente se van trabajando. Las empresas han trabajado mucho esto, con el tema de somos una misma familia, no pongamos en crisis a la institucionalidad, el ambiente institucional, profesor, no, usted es muy bueno, pero es que sus aportes son muy quisquilludos, no le meta, no, ponga una actitud positiva, profe. Y lo hacen sentir a uno como, de verdad, uno hay veces sabe como, la verdad era que yo soy así, como el patito feo. O sea, ocurre la manipulación. ¿Quién? Lea, por favor. El individuo racional no contribuye con sus recursos en la organización de la acción colectiva y le será más racional abstenerse de cooperar y dejar que otros hagan el trabajo. Free rider. Yo dejo que los demás hagan el gasto. El racional. Costo-beneficio. Pongo pocos recursos. Yo me meto a este sindicato si me da beneficios. Yo quiero una junta directiva que luche. Cuando la junta directiva devuelve en una actitud de una racionalidad distinta y le dice, no, los que tienen que trabajar son ustedes, eso no le gusta a la gente. Porque estos individuos, en una lógica de una racionalidad individual, a mí me gusta tal junta directiva porque lucha por nosotros. No me importa si voy a reuniones, si no voy a reuniones, si me convocan, si no me convocan, si hay escuelas de formación, nada de eso me importa. Pero lo que yo busco, ¿sí?, es que en mi lógica, ¿sí?, esta junta directiva, este sindicato trabaje para mis intereses, no lo de todos. El sistema tiene unos recursos circulando. No me interesa cambiar la estructura y la lógica del sistema, sino apoderarme del control de esos recursos circulantes. ¿Sí me hago entender? Pero sigo en la lógica global de la relación costo-beneficio. Y tercero, la movilización de un grupo es un modo de obtener e invertir recursos para lograr determinados fines. Cada grupo, ojo con esto, calcula costos y beneficios dados a diversas opciones de acción. Y para entrarnos aquí a nuestro movimiento sindical, ¿sí?, por eso es que funciona lo que decía ahorita Juan, que hay sindicatos en los cuales resulta más fácil para el establecimiento, para el sistema, darle prebendas a ciertos sindicatos y neutralizar su acción. Ya depende de la lógica del sindicato cómo dejo que esos beneficios y esos beneficios neutralicen mi acción estratégica. ¿Sí me comunico? Si me meto como sindicato en la lógica costo-beneficio, pues obviamente caigo presa de esta lógica y me dejo neutralizar. Es lo que políticamente hemos llamado tanto el cooptar. Se dejó cooptar los Garzón, los Ángeles. Usted quiere, sigue haciendo revolución. A ninguno de ellos les ha dicho que deben de ser revolucionarios. A ninguno. Angelino Garzón fue a la OIT y se presentó como revolucionario, perseguido político.
¿Y a quién benefició eso? Bebe con, A Uribe, bebe con Uribe. porque a partir de ese pronunciamiento, claro, era Angelino Garzón. El vicepresidente. No, todavía no era, eso le dio, ese fue, Cuando era gobernador. Cuando con esa acá. intervención en la OIT le quitó la sanción a Colombia y por eso es que pueden firmar el TLC. Ajá, ahí fue ayudar desde el TLC. Entonces la gente decía, ¿por qué iba a ser el vicepresidente? Y ahí es donde la cultura popular tiene una sabiduría, dicen, los ricos no dan puntada sin dedal, costo-beneficio. No, yo no puedo mandar a nadie de la burguesía, de la oligarquía, a hablar allá que aquí hay democracia, no, voy a mandar a un perseguido. Y no le dijo traicione, no, preséntese como, pues no le dijeron que lo hiciera, él fue, soy sindicalista, yo fui del partido, fui presidente y tal. Y miren aquí, y esto muestra que efectivamente Colombia es un país democrático. Y habló ante la OIT, y la OIT levanta la sanción de derechos humanos a Colombia. Era el obstáculo que tenían para que Colombia firmara el TLC. Y lo hizo. Pero no lo hacen porque haya democracia, lo hacen en un enmarque de estos. Y él, a su vez, entra en esta lógica. Y se ha entrado tanto que participó en el Congreso del Centro Democrático. Dicen, yo sigo siendo revolucionario, dice Angelino Garzón. Que no solo el Estado crea marco de oportunidad política. Yo creo que los sectores populares también crean marcos de oportunidad política. Creo que lo de Petro no es gratuito. Lo de Petro no surge porque el establecimiento lo haya querido. Lo de Petro surge porque el movimiento popular, sectores alternativos, de centro, en fin, diversos, también han ido creando un espectro, un marco en el cual actuar. Es decir, no es solo el marco de oportunidad política, estoy planteando una variante a esta posibilidad, no es solo la respuesta que diversas organizaciones y procesos tienen a lo que ofrece el establecimiento, sino que las organizaciones y los procesos también crean realidad política. ¿Sí me comunico? Es decir, no somos solo subsidiarios, no solo somos, nos instalamos, sino que creamos realidad política. Este sindicato crea realidad política. El CRIC crea realidad política. Congreso de los Pueblos crea realidad política. Marcha Patriótica crea realidad política. Y esa realidad política te abre un marco, claro. Entre más fuerza tengamos, mayor impacto puede tener el marco de oportunidad política que creemos. ¿Sí me comunico? Con esta entonces terminaríamos esta perspectiva de costo-beneficio. ¿Sí? E iríamos a una segunda perspectiva, que es la tradición europea, fundamentalmente de lo que uno podría llamar las acciones colectivas que se sintetizan en los nuevos movimientos sociales. Esta construcción recoge para esas acciones colectivas fundamentalmente los aportes de Alan Turing, sociólogo que muchos de ustedes, muchas han leído, y propuestas, por ejemplo, como las de Alberto Melucci. Está también la corriente española allí. Y estos nuevos movimientos sociales, pues de alguna forma los trabajamos, los proyectamos la vez pasada y los sintetizamos señalando que el elemento central de estos movimientos, de estas acciones colectivas, está en que estas lógicas, en este caso sindicales, ¿sí?, no tienen como finalidad confrontar el establecimiento, cambiar la lógica del establecimiento, sino fundamentalmente reivindicar un derecho.
a partir de un elemento identitario. Yo como mujer, yo como joven, yo como transgénero, yo como animalista, yo como indio, yo como negro, yo como campesino, reivindico mi derecho y en la medida en que ese derecho se satisfaga, mi lucha disminuye. Y eso lo vemos. ¿Hasta cuándo llega la lucha generista LGTBI? Pues hasta que se le reconozca el derecho. Me reconocen el derecho al matrimonio, entonces ya no más movilizaciones. Me movilizaré cuando logré esto, ahora quiero participar de una nueva lucha que hay. Participar en los beneficios legales que tiene toda pareja y tal. Me movilizaré. Logro eso, baja la movilización. Y así, digamos, me instalo allí. Esta lógica, ¿sí? Intenta visualizar el conflicto en una perspectiva, evitarlo al máximo, porque el conflicto desestabiliza, ¿sí? Por eso los repertorios de lucha no son confrontando, sino exhibiendo. ¿Cuáles son los repertorios de lucha de los nuevos movimientos sociales? Mane. ¿Por qué se hizo famosa la Mane? Por los actos simbólicos. Los abrazos. Abrazatones, besotones, tetotones, boditones. Sí. Y miren el uso. Allí sí no es sexismo ni uso del cuerpo, pero no hubo hombres con el torso descubierto, pintados, abrazando al smack, sino mujeres voluptuosas con sus pechos descubiertos, pintadas, abrazando al smack. ¿Se acuerdan de esa jornada? Claro, el smack, y hubo fotos de los rostros del smack. ¿Quién reacciona? ¿Cómo reacciona? Entonces a eso fue lo que le llamaron las nuevas formas de lucha y bla bla. La cadena, vamos a abrazar a las universidades. Y literalmente lo que se hizo, lo que hicimos, estudiantes y profesores de la universidad, fue cogernos de la manito y abrazar a la universidad. Y estar allí, marica, qué rico, ¿no? Una hora, ¿sí? Y tal. Una cervecita te dejo ahí, sí, ahorita no la tomamos, no, pues también. Eso era lo no lo caricaturizo porque así fue. No, que ya no hagamos la cadena, sino que hagamos las antorchas. Entonces todos con sus antorchas y hablando, no, marica, hoy tuve un día más pesado, pero con la antorcha allí. Y es lo simbólico. Entonces, rodeando las universidades, gran manifestación de antorchas en las universidades. Claro, conjuntamente, eso es un elemento simbólico, la nacional, la del Valle, tal, simbólicamente. Pero la gente, ¿qué hacía? La gente estaba allí con la antorcha y esa era la lucha. Se fue, pasó la antorcha, se apagó y chao, ya esa es la... Queda la referencia a lo simbólico. Las 12 del mediodía. Queda la referencia a lo simbólico. Apaguemos los celulares. Todo ese tipo de... Es un movimiento donde el conflicto se lleva a terrenos de lo simbólico. Claro, tiene una enorme implicación de otros órdenes, sin lugar a dudas. Sería chévere que hubiese una simbólica de no tomar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Esa sí todavía no, como que no. Tienes que proponerla. El elemento de la identidad clave, una identidad, ojo, con lo tuyo de esta mañana,
No hay una identidad clasista, hay una identidad generista, indio, negro, animalista. Mi identidad reducida, colectiva, sí, pero la identidad de clase desaparece. Y entonces esto lleva a que muchos sindicatos se reconozcan como un fuerte actor, pero no como sujeto. No me importa, y aquí es donde, para aportar, no algún sindicato en particular, yo puedo tener mucha fuerza como sindicato, pero si no establezco una alianza, una perspectiva de clase, no hay mayor cosa. ¿Cómo se muestra la perspectiva de clase? En la acción. Si yo tengo una identidad de clase, hay una manifestación indígena, campesina, negra, y yo salgo a ella. Una vuelta de hoja. Mis recursos los pongo en función de una tarea de estas. Entonces no es solo mi sector, no es la identidad solo con mi sector, sino que, digamos, vinculo unos elementos del otro. ¿Sí? Ya decíamos, se expresa duro la dimensión simbólica, ¿sí? Y en esencia en el orden institucional. En esencia en el orden institucional. En esencia, no exclusivamente. Hay un movimiento de nuevo tipo, que es el movimiento ballenero, que les decía a ustedes, me llama profundamente la atención. Defienden las ballenas a muerte. Pero hábleles de imperialismo, de capitalismo, de toda esa vaina. Mire que es que la caza de ballenas se da por una lógica depredadora del capitalismo. No, me interesa la ballena. Greenpeace. Le decíamos a los compañeros del humedal y el cortijo, esto tiene que ver con una lógica de expansión del capitalismo. No, a nosotros nos interesa es que no vayan a secar la laguna. Sí, pero esto tiene que ver con la lógica de expansión. No. Eso está bien, pero no nos enredemos en eso. No, el cortijo. Estas luchas, ¿sí?, se quedan de alguna forma encerradas, y eso le funciona muy bien al sistema, ¿sí?, porque no logra las conexiones para ubicar también una lucha antisistémica. Es una lucha sectorial, y pueden ser radicales, pero es del sector, y ya. Puede haber un sindicato duro, radical, pero si piensa solo en él como sindicato, De ahí. no pasa nada. Esa es la crítica que le hacemos a algunos compañeros y compañeras. De pensar solo en mi sector y en mi sindicato, desvinculándome de las luchas que me juntan a una identidad, allí sí, clasista. Yo no me hago clasista porque lea a Stalin, a Lenin, a Marx. Eso no me hace clasista. Me hace clasista cuando yo, aquí en Colombia, veo la lucha indígena, veo la lucha campesina, veo la lucha de los negros, de los sectores populares, de otros sindicatos, y la sumo, yo digo, por ahí es. Una gran tradición o perspectiva nos situaría en la tradición marxista o en la teoría crítica. Entonces tenemos aquí un espectro o una tradición anglosajona, liberal fundamentalmente, con matices, ¿sí?, es la que tenemos metida aquí en la Cieva. Por eso les decía que no veamos más allá. Aquí, relación costo-beneficio. Algunos dicen, uy, yo quiero llevar a la junta directiva para no pagar el almuerzo, para hablar de las pequeñeces que decía ahora Cristian, ¿sí? No, para tener permiso sindical, para no ir a trabajar, para llegar tarde, para todo lo que quieran. Esto es esto. Y lo tenemos metido allí. ¿Sí? Y funcionamos en la cotidianidad afectivamente. ¿A vos qué te da esa relación? ¿Por qué no te separas?
siempre tenemos metido ese chip, ese gen de esa relación costo-beneficio en cualquiera de estas variantes, por lo menos. La teoría de la elección racional, de recursos y el marco de oportunidad. Una forma de acción colectiva en donde lo central son la fragmentación y lucha por mis derechos, que puede pegar, digamos, muy claramente como parte de esta teoría. Y esta tercera, en la tradición marxista, en donde tendríamos una teoría de la lucha de clases, que para muchos teóricos eso ya está así superado, ya no viviríamos el tiempo de la lucha de clases porque estamos en sociedades post-capitalistas. Y como la teoría o la lucha de clases es típica del capitalismo, si ya vivimos en una sociedad post-capitalista, pues ya no es lucha de clases. Eso de la contradicción capital-trabajo, en las academias hoy, contradicción capital-trabajo, eso ya no existe. Y si no hay contradicción capital-trabajo, pues no hay clase obrera, no hay trabajadores. Porque no habría la contradicción que plantea Marx entre medios de producción y fuerza de trabajo. Claro, eso tiende a invisibilizarse porque vivimos la sociedad de servicio, ¿no? Ya no hay industrias. Ya el humo aparentemente desapareció. Pero lo que no logramos captar es que el capitalismo nos ha llevado a un nivel más allá donde ya no es solo la contradicción capital-trabajo, sino capital-naturaleza. Ya no es solo capital-trabajo, que lo hay, sino capital-trabajo, capital-naturaleza.